Listo. Yo le voy pidiendo. Vamos a hacer una breve descripción de esto que estamos iniciando en este momento, que es una charla de debate, en la que hemos dado a llamar Clima, Política y Economía. Va a estar presente Gerardo Barrera, que pertenece a través de la página de contenidos Clima, meteorólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es responsable de la Oficina de Pronósticos del Aeropuerto Córdoba, también del Servicio Meteorológico Nacional, director de contenidos de Clima, columnista de meteorología en diversos medios locales, como Telefe, Mitre y Punto Punto, consultor asesor de Servicio Meteorológico Nacional para la Secretaría de Gestión de Riesgo de la provincia de Córdoba. Por otro lado, tenemos al periodista Roberto Taglino, es una persona muy dedicada a los sentimientos de la localidad, así que ha desempeñado gran parte de su trayectoria profesional como periodista de La Voz del Interior, y luego también se incorporó a Canal 12, es columnista además en radio, tiene sus propios contenidos, y bueno, así a manera digamos, de salir de esta cuestión de lo estrictamente profesional de cada uno, y en esta investigación que hace Santa Lucía a través de estos medios, fue convocarlos precisamente por esto que la empresa tiene, Santa Lucía tiene tan arraigado a la comunidad, a la trayectoria, que mi familia hace 36 años decidió fundar esta empresa, que lleva el nombre de mi abuela Lucía, y que, bueno, muchos ya no están, y otros siguen estando en la empresa, pero que nos han dejado un legado. Y en ese legado, y en esto de estar arraigados a las tradiciones, nos conocimos con Carlos Melchores, uno de los responsables de Infoclima, gracias a la amistad con Roberto Taglino, y bueno, él decidió también convocar y hacer esta reunión grupal, pero que en esto de seguir con las cuestiones de las raíces, era para mí, siendo muy chico, y para muchos de los que están escuchando, un clásico ver el Canal 12 de Córdoba a Scholles y el pronóstico del tiempo. Roberto es, a su vez, Gerardo hoy viene a representar, perdón, a este legado que dejó a través de Infoclima el meteorólogo Scholles, y que es tan recordado y querido por muchos de nosotros, los que hemos transitado la posibilidad de sí o sí ver el pronóstico que efectuó la señora Scholles. Y en el caso de Roberto lo elegimos más que nada, no por su trayectoria periodística, sino por ser hijo de Odilio, que también una persona sumamente arraigada en la localidad. No sé si tiene algún pergamino para mostrarnos hoy su trayectoria, vasta trayectoria, pero bueno, yo creo que no lo elegimos tanto por su trayectoria, sino por ser hijo de Odilio, que también es una de las personas tan arraigadas a nuestra localidad, y que hoy está seguramente viendo a través del canal del pueblo. Uno podría perdérselo, pero arraigado por esto que ha implicado la llegada del COVID. También creo que Santa Lucía admitió en esta instancia una cuestión que ustedes me dirán, Gerardo, Roberto, si es inédito o no, pero nosotros aquí nos hemos enterado de que ustedes son competencias en el mismo segmento, así que hoy tienen la posibilidad inédita de compartir un segmento juntos, más allá de los puntos de rating que se disputan uno. Así que, bueno, no sé quién quiere abordar. No, va a empezar Gerardo, pero así como estaba previsto, pero yo casi me siento de la casa, ¿no? Bueno, más de ser del pueblo. Y sí, por eso quería contar esto con Gerardo.
no nos conocemos personalmente, yo sé de su trayectoria, él conoce la mía, hemos estado muchas veces en contacto, pero competimos justamente a esta misma hora. A esta hora los dos hemos pedido el día en nuestro noticiero, yo voy por Telenoche, que también se ve en Gijena, y él va por Telefe Noticias segunda edición. Es palo a palo todos los viernes que llegan las mediciones de rating. Vamos a dejar para el final el que le gana a quién, pero la verdad que, como decía Daniel, trabajar en Infoclima es cargar con el prestigio del gran Carlos Echolle. Carlos Echolle es padre, ¿no? Porque hoy está manejando la empresa el hijo, Carlitos también, que es un tipo muy, muy destacado, pero obviamente que para nuestra generación lo que representa, y para muchos de los que nos deben estar viendo, lo que representa Carlos Echolle es muy significativo. Así que, bueno, para mí es un gusto compartir esto en mi pueblo, ya cuando me toca a mí el turno de la exposición diré algunas cosas, pero fue lindo esta idea de juntarnos con Gerardo, ojalá que podamos repetir en otros ámbitos. Y fundamentalmente eso, que esté en mi casa, porque más allá de que Gijena es mi casa, la amistad que tenemos de familiar, de un par de generaciones con los Giglioni, es muy conocida casi por todos los que nos están viendo, así que bueno, es como estar en mi casa, así que Gerardo, a gastarla. Bueno, gracias Roberto. Mira, yo lo pondría en términos futbolísticos más o menos de esta manera. Dejamos nuestros equipos para jugar en la selección hoy. No hablemos mucho de fútbol porque el gerente de la firma no quiere que hablemos de temas futbolísticos. Está bien. Bueno, pero para mí también es un gusto compartir esta reunión y realmente, bueno, vamos a tratar de gastarla, como decís vos, haciéndole honor también a nuestra firma Infoclima y a nuestro mentor, que fue don Carlos Echolle, que me enseñó a pasar de una sección de la meteorología a lo que es hoy la meteorología para el público. Y de eso estoy íntimamente agradecido todo el tiempo, porque en realidad es lo que aprendí para poder hacer cosas como las que hago. Muy bien, bueno, entonces... Arranca nomás vos. Arranco nomás yo, bueno. Un paso, Roberto y Gerardo, pero quiero hacer también hincapié en este momento que días pasados Santa Lucía comenzó un nuevo contenido en sus redes sociales y a través de sus canales de WhatsApp, que es el reporte diario del clima y que nos proporciona justamente esta prestigiosa red que es Infoclima y que, bueno, la verdad es muy acertada no solamente la decisión, sino la llegada del servicio, porque quebró un larguísimo tiempo sin lluvias. Así que adelante, Gerardo. Muy bueno. Nos trae suerte, Gerardo. Nos trae suerte, Gerardo. Bueno, muy bien. Bueno, ahí estoy probando, Daniel, y puedo ahora compartir yo la pantalla, así que la voy a manejar yo desde aquí nomás. Perfecto, te habilitaron entonces. Muy bien, está habilitado, entonces, bueno, el saludo oficial para todos. Igual, nuevamente decirles que es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, me toca hablar en esta primera parte de la meteorología, del estado del tiempo. Una noticia, un tema que está ampliamente consumido por la gente, porque en realidad a la gente le interesa saber cómo va a evolucionar el tiempo, tanto por curiosidad como para sus actividades profesionales, industriales, agropecuarias, como las de muchos de ustedes. Y es por eso entonces que los sistemas meteorológicos, porque en esto pongo a todos en la misma línea, han ido evolucionando durante todo este tiempo para mejorar los productos, para puntualizarlos sobre determinadas actividades, de manera tal que el trabajo que se hace desde el momento de la medición hasta el momento en que se emite un pronóstico no quede ahí nomás, sino que sea útil para toda la sociedad y en particular para aquellos que necesitan mucho de la meteorología. Es cierto que es una ciencia natural y que por lo tanto no podamos generar pronósticos con exactitud, pero siempre tratamos de llegar a lo más cerca posible. Y hoy vamos a ver un poco, porque yo lo voy a enfocar desde esa mirada,
cómo es que se fabrica un pronóstico, cómo es que hacemos una evaluación del estado del tiempo para después sacar una conclusión. Hay 2 diapositivas que tienen las conclusiones finales y que, bueno, serán justamente lo que vamos a tratar de ver si se cumple o no se cumple. Bueno, voy a pasar entonces rápidamente a compartir la pantalla. ¿Ya? Muy bien. Bueno, en realidad, por lo general, cuando nosotros empezamos a investigar sobre el estado del tiempo y a preocuparnos por su evolución y demás, hay 2 puntos que nos llaman la atención, o 2 puntos que, digamos, a los cuales vamos a tratar de buscar. Uno es la meteorología del día a día, de lo que va a pasar de hoy para mañana o esta semana, que sirve para planificar actividades de corto plazo. Y por otro lado está lo que va a pasar durante este periodo de siembra, de cosecha, durante una zona más amplia, digamos, de días, que pueden abarcar varios meses, y que tendrán que ver, en este caso, ya con situaciones macrometeorológicas, las cuales son un poquito más dificultosas de expresar, porque, bueno, no son fenómenos a los que uno le pueda poner el título, digamos, ¿no? Y ponerle, a su vez, precisión sobre esto, ¿no? Entonces, un poco diciendo esto, ¿no? Programando las actividades de la semana, nosotros cuando acudimos a información meteorológica a través de pronósticos, tenemos un sinnúmero de vías por donde llegar. Pronósticos que aparecen con la evolución del día, con una descripción de la variación de la temperatura, del viento, de la humedad, de precipitaciones. Tenemos estados del tiempo recientes, tenemos alertas meteorológicas que pronto van a tener una modificación para bien en cuanto a las superficies y al demarcado de las superficies, y por supuesto tenemos informes a corto plazo cuando los fenómenos son aquellos que ocurren de una hora para otra y que no tienen tanta posibilidad de ubicarlos espacialmente antes de eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sistemas que, combinaciones atmosféricas, porque de eso se trata, digamos, el comportamiento de la atmósfera, que van a estar durante los próximos meses y que van a generar periodos de inestabilidad, si es que los hay en esta región? Bueno, por empezar están los frentes fríos y frentes cálidos. En el caso de los frentes fríos, son aquellas irrupciones de aire frío que vienen desde la Patagonia, que producen una importante rotación de viento y baja de temperatura. Durante todo el invierno han estado llegando estos frentes fríos, pero muy secos, por eso no hemos tenido posibilidades de precipitación. Recién a mediados del mes de octubre, pasado mediados del mes de octubre, hubo una combinación entre frente frío, humedad y depresiones de altura que pudieron generar alguna franja de lluvias un poco más importantes. Bueno, estos frentes fríos van a comenzar a ser cada vez más escasos, así que ya no los vamos a ver tan frecuentemente ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero. Y van a ser los generadores, a lo mejor, de líneas de inestabilidad que se vayan desarrollando durante las horas de la tarde en todo lo que es la región pampeana y eventualmente nos traigan algunas tormentas o lluvias. Para el caso de los frentes cálidos, ojalá tengamos muchos de estos, porque empiezan a llegar desde la zona del litoral cargados de humedad, son una zona de transición en donde la nubosidad es bastante más desordenada, pero cuando se instalan sobre el centro del país y principalmente sobre el centro y sur de la provincia de Córdoba, nos dan condiciones de humedad y de inestabilidad que pueden hacer que durante una semana tengamos recurrencias de chaparrones y lluvias, no de mucha intensidad, pero sí en una situación de acumulación de milimetraje en el día a día. Algo parecido, digamos, o similar a lo que ocurrió en el último periodo de lluvia. Estos frentes cálidos cada vez los vamos a notar más y es por eso que vamos a empezar a notar también que las temperaturas máximas comienzan a estar más tiempo por encima de los 30 grados y si la humedad llega también va a haber algunas situaciones de inestabilidad asociadas a eso. Una de las cuestiones más ocurrentes en esta parte del año y el principio del año que viene
son los fenómenos de inestabilidad de masa de aire. Esas tormentas que se arman en horas de la tarde, que tienen espacios muy localizados donde generan sus chaparrones y lluvias, y que tienen distintos forzantes, como por ejemplo el calentamiento diferencial de una superficie, que hacen que la nube aparezca sola y no tenga nada a su alrededor, y por debajo de ella hay un chaparrón, un aguacero bastante importante con una situación muy localizada. Y también están las sierras, que no las tenemos tan lejos, si la miramos desde Elena o desde Alcira hacia el oeste, que también tienen que ver con una posibilidad de generar estas áreas de tormentas y lluvias que en horas de la tarde y hasta las primeras horas de la noche pueden causar chaparrones de forma aislada. Bueno, este sistema meteorológico quizás es el al que más le vamos a tener que rogar que venga este año. Estos sistemas se presentan 3, a lo sumo 4, en toda la temporada de primavera-verano, ¿sí? Pero son depresiones de aire frío, un núcleo de aire frío que transita por la parte superior de la atmósfera y que produce un enfriamiento notable en una región, lo cual hace que todo el aire que esté por donde esté pasando se inestabilice, forme nubes y produzca lluvias. Estos sistemas de baja presión son los que mejor distribuyen la precipitación y los que mejor rinden en cuanto a la lluvia. Siempre y cuando debajo, o por el aire que vayan pasando, no tenga excesiva humedad, porque de lo contrario empezamos a tener anegamientos de agua en las partes llanas, porque justamente esta precipitación se da con mucho milimetraje durante un tiempo considerable. Entonces puede ser encima nuestro 24 horas y tirarnos de golpe entre 80 y 100 milímetros. Pero bueno, en este caso, por el déficit de humedad que estamos teniendo, que ya venimos teniendo desde el invierno, muy probablemente este tipo de presiones sean los que más activen los sistemas de precipitación en este año. Por eso vamos a estar seguramente al tanto, a través de la información específica disponible, de ver en qué momento estas situaciones se van a dar para conocer con anticipación de 5 a 7 días cuáles van a ser las situaciones de lluvia. Cuando veamos alguna proyección de lluvia importante para esa semana, seguramente va a tener que estar asociado a alguno de estos sistemas. Nosotros tenemos también en los distintos sitios, en el Servicio Meteorológico, en INTA, en Infoclima y en un montón de lugares más, tenemos distintas formas de representar humedad del suelo, temperaturas, precipitaciones futuras y demás, que hacen que nos vayamos amigando de acuerdo a cómo vayamos entendiendo gráficos y números. Ninguna de los sitios es mejor que el otro en cuanto a qué productos usa, porque en realidad todos usan la misma base de datos, la misma proyección de los modelos numéricos, tanto de los 3 tipos de modelos numéricos, y en lo único que compiten, yo creo que es en el modo de la presentación, de ser más precisos o menos precisos, mejores gráficos o menos gráficos, y por eso es que la sugerencia está en ver cada uno de estos sitios y por supuesto después ir viendo de qué manera podemos interpretar y podemos usar esta información para nuestro beneficio en lo que es la situación del día a día o de la semana a la semana, ¿sí? Es muy bueno tener un pronóstico el domingo o el lunes sobre qué va a pasar en los próximos 7 días para poder organizarnos específicamente lo que vamos a hacer en el campo, en la ciudad, en nuestra industria, y no estar, digamos, por ahí a merced de un cambio de tiempo que no lo esperábamos y que por ahí nos puede llegar a complicar las condiciones. Esto es lo que podemos llegar a consultar en el día a día. Y además lo tenemos que ir renovando, porque la atmósfera cada día que pasa y cada acontecimiento que ocurre se va recalculando. Y por lo tanto, el pronóstico que hicimos el domingo o el lunes quizás no sea el mismo que hagamos el miércoles para el fin de semana siguiente. Esto quiere decir que no nos tenemos que quedar con esa sola imagen, sino ir analizando o ir consultando las actualizaciones que se van haciendo día a día para ver si esa situación sigue en el mismo lugar, se intensifica, se debilita, o bien si cambia de día, que eso es muy común en el análisis en el pronóstico.
Ahora vamos a pasar a la segunda parte, la parte de la proyección estacional ya, la que muchos, en la que muchos se interesan, muchos preguntan y muchos les gustaría tener precisiones sobre eso. Ahí, acá la pregunta es llueve o no llueve, ¿no? Pero en realidad, para decir si vamos a tener un régimen de lluvias importantes o no, lo que tenemos que hacer primero es analizar a dónde estamos parados y cuál es la historia a corto plazo en cuanto a la atmósfera. Y hay, por ejemplo, una serie de elementos que los tenemos que tener en cuenta que han venido ocurriendo en los últimos meses. Por un lado, cuando nosotros miramos estos mapas, vemos que las precipitaciones están medianamente repartidas de acuerdo a la región, con aumentos, con disminuciones que van desde la zona del litoral hacia la zona de la cordillera. Pero bueno, esto por ahí, no, por la densidad de estaciones con la que está hecha, con la densidad de mediciones con la que está hecha, no presenta por ahí los detalles de cuáles son los lugares en donde hay más o menos precipitación. Por eso, cuando nosotros bajamos a la realidad, nos ponemos a pensar, ¿qué ha pasado en esta última parte del año desde que, digamos, dejó de llover allá por abril, por mediados de abril del 2020 hasta ahora? Bueno, ha habido un inusual ingreso de aire frío y seco durante todo el invierno. Hemos tenido más cantidad de días con viento del sector sur de lo habitual. Prácticamente el aire frío no dejó que hubiese esa ventana intermedia entre un frente y el otro para que hubiese algún ascenso de temperatura. Tal cual, de esa manera, se ha llevado toda la humedad del suelo, de los cultivos y demás, porque este aire frío y seco ha sido muy demandante de humedad y toda la región central hasta la última precipitación estuvo bajo esa situación. Ahora que ha habido un paréntesis entre la última lluvia de octubre y estos días, en donde venimos con días muy estables, se empieza a notar de vuelta el déficit de humedad, porque bueno, no ha alcanzado con una sola lluvia como para que tengamos un balance positivo ya a esta altura. Otro punto particular son los incendios. Entre el año pasado y este año, en todo lo que es Sudamérica, aquí abarcamos el Amazonas y también nuestro litoral y el área central, hemos tenido innumerables focos de incendio que están alterando las condiciones del aire, tanto sea de su temperatura, porque incorporan energía, como también de sus componentes, porque están entrando muchas partículas sólidas que no deberían estar en el aire. Todo eso tiene que ver con el comportamiento posterior del aire, que si bien todavía no lo tenemos normalizado, modelado, porque estos fenómenos son muy recientes, sí hay que decir que actúan negativamente con respecto al contenido de humedad, porque esa transferencia que hay entre el suelo y el aire se está viendo modificada a causa de todos estos eventos de incendio. Y a su vez, la retención de calor por parte del aire a través de esas partículas sólidas, que esto que se ven acá como si fueran nubecitas, son todos áreas de humo, o sea, plumas de humo de incendios que se han ido generando en distintas partes de nuestro país. Otro punto entonces que conspira ante la cantidad de humedad que podamos llegar a tener en el aire, que aspiramos a que sea una humedad normal. Entonces, ¿cómo están estos caminos? Acá me está faltando el mapita. Bueno, ¿cómo están los caminos que recorren la humedad? Por un lado, tenemos al aire que viene del Pacífico. Ese aire que viene del Pacífico es el que está relacionado con el fenómeno del Niño. Y el fenómeno del Niño en este momento está en la situación opuesta, o sea, en la situación de la Niña. Quiere decir que esta corriente de humedad en este momento es mínima y lo va a hacer por unos cuantos meses. Por otro lado, tenemos el aire que viene desde la región del Atlántico. Ese aire es el aire que llega, digamos, del Atlántico cálido y húmedo que está sobre el norte de Brasil, que recién está comenzando su proceso, o sea que ahora, desde mediados de noviembre en adelante, vamos a empezar a notar que con más frecuencia se va a ir extendiendo ese aire húmedo que ahora está sobre la zona del Amazonas y que va a ir llegando también al área del litoral y el centro del país. Esta corriente, por ahora,
no tiene inconvenientes, o sea, el océano Atlántico está con las temperaturas normales de la época, con lo cual por este lado vamos a tener aporte de aire húmedo en las próximas semanas. Y por otro lado está el aire fresco que viene desde la costa atlántica, esos vientos del este que nos traen humedad. Ese aire fresco predomina más en lo que es la época del invierno y también a partir de los primeros días de marzo en adelante. Con lo cual por ahora, lo que es noviembre, diciembre, enero y febrero, no vamos a contar con este aire. Y este es un aire que aporta, digamos, una proporción totalmente distinta a las de estas otras dos corrientes, pero que es muy útil para el inicio de las precipitaciones en el mes de marzo y además en el inicio húmedo que pueda llegar a tener el verano. Este año no lo tuvimos este aire fresco durante marzo y abril y por eso fue también una de las causas por las cuales no pudimos tener las precipitaciones que habitualmente ocurren entre mayo, junio, julio y agosto. Bueno, como decíamos, hoy este informe tiene algunos días nomás porque ya está abarcando desde noviembre en adelante. Hoy estamos a 2, ¿no? Esto se hizo la semana pasada. Y vemos cómo esta manchita azul lo que nos está marcando es que el Océano Pacífico, a la altura del Ecuador, está más frío de lo normal. Entonces, esto corrobora lo que decíamos recién, esta corriente de aire húmedo que entra por este lado, este año no va a aportar lo que tiene que aportar y entonces ahí nos está generando un escenario distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente vamos a contar con la humedad que venga de la zona de Brasil. Y eso nos va a alcanzar al menos para para tener algunas precipitaciones, pero no del tipo normales como habitualmente tenemos. Por eso yo traté de definir en estos 3 párrafos. Las precipitaciones de la última parte del año, o sea, noviembre y diciembre, tienen baja probabilidad de adquirir el carácter de masivas, generales y abundantes en la franja central del país que en años normales. ¿Por qué? Porque no va a haber humedad uniformemente distribuida. Y entonces eso va a hacer que los fenómenos que ocurran van a ser más bien puntuales y nos van a ir dejando milimetrajes más concentrados en algunos sectores en detrimento de otros en donde no va a caer nada. Si nos pusiéramos a relacionar las superficies que van a recibir lluvias importantes de las que no van a recibir, casi podríamos estar hablando del 50% de una y de otra. Esto habla a las claras de lo que es la irregularidad que va a tener la precipitación en los próximos meses. Y, por supuesto, de acuerdo a los sistemas que den origen a esas precipitaciones, por ahí podemos llegar a tener alguna situación un poco más importante. Con este cuadro que he hecho en este lugar, en esta diapositiva, les quiero mostrar un poco cómo vamos y cómo deberíamos ir, ¿no? Aquí tenemos septiembre y octubre con precipitaciones. El número de adelante es la normal y el número de atrás es lo que ocurrió. Miren Río Cuarto, que está bastante cerca. 40 milímetros es lo normal, 2 milímetros es lo que cayó en septiembre. Una relación totalmente baja, ¿no? Por otro lado, en octubre, de los 75 milímetros que tenían que caer, cayeron 82, o sea, superó la media normal. Y acá vemos un ejemplo claro de cuál es la irregularidad con la que se va a presentar la precipitación. En los otros lugares, medianamente han ido siendo en porcentajes más o menos parejos. Porque, bueno, haciendo la cuenta al final, podríamos decir, en Río Cuarto ya cayó el 73% de lo que tendría que haber caído en ese bimestre. Sin embargo, podríamos decir que en septiembre fue un mes malísimo para la lluvia, porque en realidad tuvimos un porcentaje muy bajo. En los otros lugares la distribución fue un poquito más regular, excepto en Pilar, que está un poquito más al norte, donde solamente se ha cubierto hasta ahora el 25%. Con estos números podríamos mirar los números normales desde noviembre hasta marzo para ver cuál es la expectativa de mínima, ¿sí? Porque en total, yo les podría decir,
en Río Cuarto le falta caer todavía 600 milímetros, ¿sí? Y uno diría, ¿cuánto que es? ¿Sí? Pero bueno, distribuidos de esta manera y aplicados alrededor del 60%, es más o menos lo que está rindiendo la precipitación hoy. Bajo estas condiciones, podríamos decir que vamos a estar un poquito por debajo, entre 350 y 400 milímetros solamente. O sea que tendremos un déficit ahí de alrededor de 200 milímetros. No hay que descartarlo a esto, pero tampoco hay que asustarse porque estamos hablando del valor mínimo. Mientras que va a haber lugares en donde va a pasar lo mismo que le pasó en octubre a Río Cuarto. Va a llover más de lo que habitualmente llueve porque estas concentraciones de las que hablábamos posiblemente cuando se empiecen a dar milimetrajes abultados y eso influya en este número estadístico. Entonces, de esa manera es como podríamos ver presentado el tiempo en lo que es noviembre y diciembre desde el punto de vista de su evolución y sobre todo de las precipitaciones. Precipitaciones aisladas, con concentraciones un poco más importantes, pero siempre desde el nivel medio hacia abajo. Lo que viene para enero, febrero y marzo, más que un pronóstico como el que acabamos de dar, que se puede hacer en base a toda esta información que tenemos, es un pronóstico de tendencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos algunos datos concretos solamente, pero hay una serie de eventos extraordinarios no previstos en la ecuación y demás, que pueden jugar a favor o en contra de la carga de humedad y eso puede llegar a influir en que vayan revirtiéndose algunas situaciones de sequía como que las que se van a poder llegar a observar en la región centro-sur de Córdoba y también en las áreas limítrofes de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Un dato de esto es, fíjense, este diagrama de aquí abajo marca la desviación de la temperatura media del Océano Pacífico, que es quien a través de su variación nos da más o menos presencia de humedad en la región. Y hasta abril venía con un rango positivo de menos de 1, pero eso fue lo que ayudó a que febrero, marzo y hasta inclusive abril hubiese algunas precipitaciones. Después de eso comenzó a ser negativo y ahora las proyecciones aquí dicen que posiblemente entre enero y febrero esta situación comience a revertirse. Entonces, si sumamos la posibilidad de que entre febrero y marzo comience ya a regresar valores medianamente normales de humedad desde la región del Pacífico, más la suma de la ya entrada de aire fresco desde la costa la costa atlántica, posiblemente entre febrero y marzo empecemos a ver que vamos recuperando de a poco ese ritmo de precipitaciones. No vamos a recuperar lo que se va a perder, pero sí, por lo menos vamos a empezar a recuperar a partir de ese momento los valores más cercanos a lo normal. Así que, en resumidas cuentas, noviembre y diciembre van a ser 2 meses para pelear, podríamos decir, con las lluvias, y algunos van a tener más suerte que otros. Entre enero y febrero vamos a tener una etapa de transición, donde seguramente también vamos a tener más tormentas y lluvias puntuales que lluvias generales, y a partir de febrero y marzo, si las proyecciones se siguen dando, seguramente vamos a empezar a tornarnos nuevamente hacia la normalidad. No obstante eso, en los análisis de enero y febrero, seguramente esto lo vamos a poder ratificar o rectificar. Muy bien, eso ha sido todo por mi lado. Después seguramente, Daniel, si hay alguna pregunta la vamos a contestar. Ahora le doy paso a Roberto para que continúe con su parte de la conferencia. Bueno, muchas gracias, Gerardo. La verdad que muy interesante, ¿no? Yo te escuchaba y pensaba cómo enlazarlo a esto, cómo llevarlo a la cuestión que tiene que ver con el análisis político puro y duro, la situación de la que vive la Argentina, ¿no? Y la verdad que
digamos, hay algunos puntos que se engarzan, ¿no? Esto de la incertidumbre y esto de que vos ya puedas llegar a saber cómo vienen las cosas para febrero, y me parece que en materia política, social, económica, en la Argentina es muy, muy difícil de vaticinar una cosa así, ¿no? Bueno, pero quiero arrancar con este panorama de la política, la economía, la sociedad hoy en la Argentina. Tenía más o menos armado, pero hoy me enteré de una cosa, la verdad, preparando esta charla, vinculado con el tema, una cuestión que atañe a Gigena, que seguramente hay muchos que no nos están viendo, que nos están viendo, que no son residentes ahí, que se rechazó en el Consejo Deliberante esta semana, el miércoles, no creo que fue el miércoles, Dani, si no me equivoco, en una sesión del Consejo Deliberante se rechazó que lleve el nombre del hospital nuestro querido Anwar Fayad, que murió hace pocas semanas de COVID. Y habla, me parece, de las mezquindades de la política, de la mezquindad de la sociedad, de nuestras propias miserias humanas, de no poder homenajear a un tipo que ha sido tan querido en el pueblo y en Baigorri y en todo el sur de Río Cuarto. Entonces, si uno imagina que si en Gijena no nos podemos poner de acuerdo por apetencias personales, por lo que no sé la verdad quién se les llevó la cabeza a aquellos que votaron en contra, o a aquellos que los mandaron a votar en contra, o a aquellos que obedecieron la orden del que los mandó a votar en contra. Si no nos podemos poner de acuerdo en homenajear a uno de los tipos más queridos, uno de los tipos más serviciales, uno de los tipos más entregados, que justamente murió entregándose por la lucha contra el COVID, porque fue uno de los primeros contagiados en el brote que se inició en Baigorria. Si no nos podemos poner de acuerdo en eso, imaginen esto que les voy a contar ahora de lo que viene para el país. Así que nada, me pareció que había que arrancar dejando constancia de esto, que de lo difícil que nos está haciendo como sociedad llegar a esos niveles de acuerdo, y lo muy poco a la altura de las circunstancias que están algunos dirigentes, ¿no? En estos 12 meses que se van a cumplir el mes que viene, de la gestión de Alberto Fernández, han pasado tantas cosas como en los 12 años de kirchnerismo, fundamentalmente en los ciclos políticos, si uno no analiza, ¿no? Porque obviamente que está claro que en lo económico, aquel periodo de bonanza que tuvo Néstor, bueno, Alberto todavía no lo ha tenido y vaya a saber si lo tiene, ¿no? Pero el kirchnerismo pasó en aquella etapa una idea de un acuerdo amplio, de unos amplios consensos, de incorporar la famosa idea de la transversalidad y incorporar otros sectores políticos. Pasó después a la confrontación, a encontrar enemigos por todos lados, identificar enemigos y a dar y machacar sobre esa confrontación, y terminó aquellos primeros 12 años con muchos síntomas de debilidad y desorientación. Y fíjense ustedes que a Alberto le ha pasado más o menos lo mismo, ¿no? Para noviembre del año pasado, todos nos preguntábamos así, bueno, ¿cómo iba a ser esta cuestión que tenía escasísimos antecedentes en la historia política argentina, respecto a la cuestión de que había un presidente que no era el líder del espacio, ¿no? Claramente no era el líder del espacio. Y ese presidente se encontraba con la situación de... Un segundito, voy a hacer el auricular. Ahora sí. Le decía, ese presidente que no era líder de espacio, que había sido impuesto como candidato por quien sí era la jefa de un espacio político y que permitió ampliar justamente ese espacio, decíamos cómo iba a ser, ¿no? Y lo que terminó siendo la pandemia operó como una especie de catalizador, esa función que tienen los motores de acelerar una serie de procesos. Se aceleraron todos los procesos y empezamos a ver justamente las debilidades de ese acuerdo que estaba sintetizado y que vamos a ir viendo a lo largo de toda la exposición en aquello que Alberto Fernández lo presentó y lo presentaron a la Constitución del Frente de Todos, que sin Cristina, o sea, con Cristina no podían ganar la elección y sin Cristina no podían gobernar porque le necesitaban ahí como una pata central en ese acuerdo político, ¿no? La pandemia, como decíamos, fue un catalizador,
que terminó acelerando todos los procesos de crisis, tanto política, social y demás, pero el pico, no de la pandemia, el pico de la crisis está lejos de llegar. Estamos todavía muy lejos, porque más allá de las curvas que vengan, de los casos y demás, que van por un lado, es como que el ciclo económico, la crisis económica va por otro, con otro ritmo, y con un proceso que va a ir agudizándose con el correr de los meses. Entonces, tenemos por un lado una situación pandémica, una situación complicada, digamos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la cantidad de casos que se ha dado, que se ha trasladado al interior y demás, con la posibilidad de este famoso espejo de que en Europa, que nos fijamos de Europa, que nos podemos anticipar algunas cosas porque ya ocurrieron antes en Europa, y en Europa, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo? Que cuando entraron en la temporada de verano, los casos disminuyeron, y ahora que vuelven al otoño, se da un rebrote que los obliga a cerrar y demás. Por eso, en la cabeza de Alberto Fernández, y hoy lo vimos con algunas decisiones que tomó el gobierno de acelerar la compra como sea de vacunas, es decir, él no tiene ningún margen, más allá de lo político y demás, no tiene ningún margen de que cuando se termine el verano tener a la población argentina o una buena parte, al menos la población de riesgo vacunada. O sea, pero ya eso obviamente no depende de él, sino del avance de los laboratorios, de la ciencia y demás. Sin eso va a estar en graves problemas, porque lo que nos costó la pandemia, en términos de encierro y demás, en una economía absolutamente débil, no se sabe si lo va a poder soportar justamente la economía y la sociedad argentina. Imagínense si tuviéramos que en febrero, marzo, empezar todo de cero como están empezando los países europeos, ¿no? Entonces, aquel Alberto Fernández que asume en diciembre del año pasado, pasa a ser 3 meses con una cosa muy extraña para un presidente. No sumó nada de con lo que había llegado. Generalmente los presidentes y los gobernantes, en general, pues vale para un gobernador, para un intendente, llegan con un porcentaje X de adhesión y después tienen un efecto de suman voluntades, de gente que, bueno, que no los había votado, pero que termina adhiriendo, que les va generando unas condiciones de gobernabilidad, que los va haciendo crecer en la imagen, en la consideración positiva. Bueno, eso se ha dado con un montón de casos, con un montón de situaciones de gobiernos que han ocurrido así, pero en el caso de Alberto Fernández pasó de diciembre a marzo prácticamente estancado con la misma cantidad de adhesiones de los mismos que lo habían votado. Ya era todo un dato político ese que no subiera. En marzo, bueno, llega la pandemia, este fenómeno que nos sacude, el aislamiento, aquella cosa que casi nos pareció hasta, no digo un juego, pero casi un experimento social, de encerrarnos y bueno, y empezar esta charla por Zoom y demás, y que todo que nos parecía como una especie de cuestión pasajera, y ahí Alberto Fernández empieza a acumular, a juntar capital político y mucho, pero claro, él juntaba como casi en la misma situación de que, valiendo nuevos de los ejemplos, que si estuvieran ustedes en el campo en una época de sequía y le llueve de repente, no sé, 120 milímetros una hora, sí, bueno, moja un poco, pero los daños y los destrozos que se puede generar y fundamentalmente cómo hacer para que ese agua se acumule, que ustedes saben que es muy riesgoso, ¿no? Entonces, el capital ese que acumuló Alberto Fernández con la alta adhesión, con esa consideración de 80, 90, 70, depende de la consultora, era como tener agua en la mano, ¿no? Le duró eso, ¿no? Y a los pocos meses, cuando la crisis comenzó a verse, bueno, comenzó a difuminarse eso, a generarse toda una situación de imposibilidad de sostener esto. Bueno, entonces ahí viene el famoso bueno, sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. La vicepresidenta que venía jugando ahí algunas fichas, termina jugando hace unos días una carta muy fuerte, justamente en términos epistolares, con una carta que escribe a propósito de los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner y el año del triunfo electoral. Y en esa carta deja al desnudo un montón de problemas que tiene hoy la Argentina en términos de gobernabilidad, porque le dice, primero que, bueno, la frase más famosa es aquella de que los funcionarios que no funcionan, pero fundamentalmente cuando Cristina se ocupa de decir, no, el que gobierna es Alberto,
más allá del respaldo que Alberto después dice, sí, me respalda la vicepresidenta y demás, más allá del respaldo, lo que le estoy diciendo, Alberto, hacete cargo, es todo tuyo. El que gobierna es Alberto, y entonces los errores en este momento que estamos pasando y entrando, como decíamos, en un momento de mucha crisis, los errores son de Alberto. Entonces, así debe ser leído e interpretado el mensaje de Cristina. Bueno, ¿qué es lo que viene entonces? Bueno, una situación política que está acompañada, ustedes bien lo saben, por una situación económica muy complicada, pero la política se torna clave en este sentido porque es la que nos va a dar después, o tal vez nos dé algunas condiciones que tengan que ver con la gobernabilidad y la posibilidad de que aquellos acuerdos que se necesitan para alcanzar en materia económica deben tener un correlato político, ¿no? Entonces, una situación política complicada se le plantea a Alberto cuando todavía no pudo cumplir, no llegó a cumplir un año de gestión. Opte por el camino de la subordinación y valor y dígame, Cristina, yo hago lo que usted diga, que habrá que ver si Cristina quiere asumir ese rol y sacar los ministros y los funcionarios que no le gustan y ponerlos de ella y hacer una especie de gobierno que lo tenga él simplemente con una figura consular, lo cual lo veo riesgoso y poco probable. O sigue haciendo la plancha en términos políticos y recordándose en aliados, pero ahí tiene un problema, porque los aliados son una parte de la estructura del PJ que está muy desgastada también por la pandemia, porque se basa fundamentalmente en los gobernadores y a los intendentes y a todos los gobernantes de todo el mundo, ¿no? Y ni hablar en la Argentina, estamos sufriendo un proceso de desgaste. Y la otra es romper y armar un acuerdo político amplio y decirle, o sea, a su amigo, como él le llama, Horacio Rodríguez Larreta, generemos un pacto, un nuevo pacto, busquemos estos sectores más proclives al acuerdo dentro de Juntas por el Cambio, lo cual sería también riesgoso, también en términos institucionales, porque tenés una presidenta del Senado con la que él debería romper y con el espacio político que le llevó y muy riesgoso. O sea, las tres puertas que tiene hoy en cuanto a salida política de Alberto Fernández entrañan mucho más riesgos que beneficios. Y por eso está como desorientado, digamos, está sufriendo esto que comenzó con una adhesión normal, digamos, la misma que había seguido en las urnas, no creció, subió de golpe en la pandemia, bajó de golpe y hoy tiene más imagen negativa que positiva. Eso es muy, muy complicado para cualquier gobernante, fundamentalmente porque lo que más lo complica es que la expectativa a futuro también es complicada. Bueno, ¿qué dicen desde adentro del gobierno? Dice, romper no, pelearse no. Ahora, acumular para generar un capital propio tampoco. Miren, hay un dato. Alberto Fernández no quería hablar del albertismo. En abril, fines de abril, le consigo una entrevista de La Voz del Interior, donde dice un montón de cosas y demás, el diario titula con la relación con Schiaretti, pero en una de las últimas preguntitas, él sostiene que bueno, que no sé cómo viene hablando del cristinismo, de los espacios, y bueno, ya irá a haber tiempo del albertismo. Es la primera vez que menciona Alberto Fernández la expresión albertismo. Eso salió publicado un domingo, el jueves a la noche, el jueves a la tarde, Cristina estuvo en Olivos 3 horas y media. Salió. De ahí la reforma judicial que viene naufragando, la intervención a Vicentín, que generó todo el revuelo y el rechazo con el intento de expropiación y demás. Y desde esa vez, en la boca de Alberto Fernández y en lo de los suyos, nunca más se le ocurrió nombrar el albertismo. O sea, en los términos de disciplinamiento parece ser claro, ¿no? Con lo cual, lo que estamos viendo es un presidente que ustedes lo ven todos los días, un presidente desorientado, donde parece hacer algún tipo de concesiones, como la que genera las otras veces, de decir, bueno, vamos a habilitar que la justicia, vamos a acelerar que la justicia intervenga en el tema de las tomas de tierra, la toma de campos y demás que se habían dado la semana pasada, pero lo hace con barquinazo.
ustedes, la gente de campo, lo conocen perfectamente, ¿no? Porque un día es un discurso aliado, diciendo respecto a la propiedad privada, el campo, un actor clave, y al otro día nomás, como para tratar de contener o compensar, o lo que vaya a saber qué, algunos aliados dice, no, la concesión, el campo no genera empleo, la soja es otra vez el mal, y uno ve y vuelve a hablar de la soja, y nos retrotrae aquel viejo conflicto del 2008, la mesa de enlace, porque es el mismo Alberto Fernández. El Alberto Fernández de hoy es el mismo de la mesa, que dice, no, cambia, lo que no cambió. Y usted se acuerda de lo que pasaba en el 2008. Bueno, en el 2008, conflicto por las retenciones móviles y demás, tensiones, cortes de ruta, el negociador era Alberto Fernández, se sentaba con la mesa de enlace, con los representantes de los productores, llegaba a un acuerdo, le proponía esto, aquello, llegaba al acuerdo, todo listo, se terminaban los cortes, estamos de acuerdo, bajamos, hacíamos una tablita, 3 puntos, 2 puntos, lo que sea. Cuando llegaba a Olivos, lo esperaban Néstor y Cristina, y le decían, no, y se caía el acuerdo. ¿Se acuerdan cuando nos pasamos? Nos pasamos 3 meses y pico así. Hoy pasa más o menos lo mismo, con la diferencia que ya no es el jefe de gabinete, sino es el presidente, ¿no? Entonces, hay una situación política muy compleja, porque mientras el presidente trata de buscar y de explorar en su discurso caminos que no le fomenten la grieta se ahonda, aparecen los extremos de la grieta, pero fíjense, hay una cosa complicada para terminar de configurar cuál es el escenario político. Alberto desgastado, los gobernadores desgastados, todo el mundo desgastado, algunos mínimos emergentes, como puede ser el caso de Rodríguez Larreta, pero tiene alguna particularidad ahí que se salvan del aplazo, y vuelven a emerger, vuelven a surgir estas figuras que estuvieron casi este año un poquito en un perfil bajo, que son como las dos puntas de la grieta, que es Alberto y Cristina. A los dos los une lo mismo, y creo que los dos, así como Alberto, Mauricio Macri la necesitó a Cristina, después no le terminó dando buenos resultados, pero la necesitó a Cristina para legitimarse, hoy Cristina lo necesita a Macri, por eso lo ponen en el centro del ring. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Que en los dos extremos de la grieta tenemos a dirigentes de un elevadísimo nivel de rechazo, pero no se pueden imaginar, tienen un rechazo ambos muy por encima de los niveles de adhesiones. Con lo cual, la posibilidad de salir por el medio de eso es muy probablemente que pueda llegar a correr el riesgo de que la Argentina, y no hablo solo en términos electorales, sino hablo en términos de representación política, que por ahí no es necesario esperar una elección, de salir por extremos, de afuera de la política, le ha pasado a algunos países de la región, y son experiencias un tanto riesgosas, ¿no? Y si uno ve, bueno, en este contexto, cuál es el ánimo de la sociedad, lo decíamos recién, dato muy preocupante, la mayoría de la gente ve un futuro negro. A ver, si uno analiza muchos periodos de otras gestiones, el menemismo, el corto periodo de la alianza, lo del generalismo, inclusive casi toda la gestión de Macri, hasta que vimos que la debacle fue muy al final, la gente por ahí tenía una visión crítica del gobierno, tenía un nivel de rechazo, pero siempre ante la pregunta ¿cómo crees que van a estar las cosas? Decía, van a mejorar. La vieja frase de Carlos Menem, que los más grandes recordarán, estamos mal pero vamos bien. Menem, que sabía interpretar todas estas cuestiones, sabía que el potencial a futuro es el máximo capital que tiene un gobernante. Un gobernante necesita tener la situación más o menos con la gente medianamente satisfecha en el presente, pero fundamentalmente que a futuro haya una expectativa, una expectancia, un deseo de que todo mejore, ¿no? Hoy, eso, en una sociedad que es muy resiliente, que ha salido de todas las crisis y demás, no se ve porque no hay liderazgos claros, no hay políticas claras, no hay luz al final del túnel, y lo que se ve es mucha oscuridad, con un conflicto social que me parece que va a haber que ser tenido en cuenta. Ahí recién Gerardo decía, bueno, pasa esto, pero
cuando él decía, atención, dice, el tema de los incendios, que parecía una cosa que estaban, los incendios en general, unas condiciones en la atmósfera que deben ser tenidas en cuenta, y no es por ahí muy feliz la analogía, pero el conflicto social está en una situación pre-incendiaria. O sea, así como decimos, ¿cuál es el riesgo de incendio hoy? Alto, moderado, bajo, bla, 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 bla. Bueno, el riesgo de incendio hoy es alto. ¿Por qué? Porque estamos incorporando todos los días, pero todos los días, tal vez ustedes en Gijena o en las zonas más productivas, donde nos están viendo, en las zonas donde las crisis llegan morigeradas y con cierto retardo, pero en los grandes centros urbanos hoy están entrando por día miles de personas en situación de pobreza. Y están entrando, están perdiendo el horizonte un montón de lo que podríamos llamar los sectores medios de la población que perdieron sus ingresos, porque no los tenían de manera oficial, formal, en un negocio, y tenían una actividad muy informal. La informalidad en la Argentina es tremenda. Entonces, ¿cómo se van a comportar esos sectores que no tienen expectativas, que ya no podrán mandar sus hijos a la escuela, a lo mejor a hacer los estudios universitarios, que ya no podrán acceder a ciertos beneficios del sistema de salud, que se tendrán que olvidar de la parte recreativa y que tendrán que ver la posibilidad de la subsistencia en los términos básicos, comer o no comer todos los días? Porque, aunque sea lacerante y grave, quienes viven en la pobreza estructural se reaccionan de una forma y el Estado los contiene de una forma. Después polemizaremos si deben ser contenidos así o no, incluido o no incluido, no importa, pero hay como una lógica. El Estado sabe, yo tengo esta X cantidad de pobres, los tengo que contener así. Esto con la pobreza estructural, la clásica, con la que viene conviviendo la Argentina entre el 20 y el 30%, pero cuando estamos hablando de una pobreza del 40%, no hay contención del Estado que alcance y no hay los resortes institucionales, porque el Estado tiene los resortes y los canales para contener a los que ya sabe, los que tiene censado, ubicado, y tendrá en el marco de una serie de conflictos, pero ahora lo que viene es un conflicto social con nuevas características, con un nuevo pobre que no se sabe cómo va a reaccionar, o con un sector de clase media empobrecido que no sabe qué va a reaccionar. Y esto es muy, muy, muy grave. En el medio, los oficialismos, los gobiernos desgastados. Con lógica, ¿no? Han tenido que pasar una crisis sanitaria que no termina, se nos mueren miles de personas por día, no le encontramos la vuelta, no solo nosotros, todo el mundo, por eso todos los gobiernos han perdido consideración, pero con lo cual, pero con una crisis económica muy grande, es lógico que haya un desgaste. Fíjense, hay que prestar atención a lo que vaya a ocurrir en Río Cuarto el 29 de noviembre, en estos días se decidirá si se vota o no, yo creo que ya no hay margen más para postergarlo y que se va a votar con protocolos sanitarios y demás. Se tenía que votar el 29 de marzo, o sea, 10 días después de que se decretó el aislamiento, ¿no? Ya se había suspendido unos días antes, ¿no? Pero todo parecía indicar que Llamosa iba a obtener la reelección sin ningún tipo de problema, y hoy los propios dirigentes cercanos a Llamosa ponen en duda que sea tan cómodo ese resultado. Fíjense lo que implica, en Río Cuarto vamos a medir el termómetro exacto de cómo se desgastan los gobiernos ante una crisis como esta. Una crisis que, como decíamos, tiene una cuestión política como marco, tiene una cuestión social como un telón grave, y tiene la cuestión económica, que es lo que más, digamos, como que la que más prestamos atención todos los días, con una incertidumbre similar a la que se mueve en otras áreas, ¿no? Es obvio que Martín Guzmán va a dejar el cargo en poco tiempo. ¿Por qué? Pero no por una cuestión de vaticinio, datos, información. Los primeros ministros de Economía en todas las gestiones, al menos si uno analiza de Alfonsín para acá, ningún presidente arrancó, digamos, consolidó su plan con el ministro de Economía con el que arrancó. Siempre, hasta Dualde, que estuvo poco tiempo, primero arrancó con el Remelico, después con Labaña, digamos, todos tuvieron, le pasó también a De la Rúa, que también estuvo muy poquito. A Guzmán lo trajeron solamente para arreglar la deuda y lo arregló, en parte, digamos, con un contexto complicado, pero bueno, lo que venía era lo más difícil, digamos, el desarrollo, el crecimiento y demás, ¿no?
Entonces todo el mundo estaba mirando el tema, volviendo a la carta de Cristina, cuando ella propone salir del esquema monetario, el problema es que no tenemos moneda, sale Macri y dice, sí, sí, el problema es que no tenemos moneda, usa ese ejemplo del partido de fútbol que está todo listo, pero falta la pelota, lo cual es cierto, tienen razón, Cristina y Macri, no se puede vivir así con dos monedas o sin moneda directamente, pero más allá de lo que pase, yo creo que ya lo que pase con el dólar termina siendo anecdótico, los datos que coinciden respecto a que el sistema sigue con liquidez, con lo cual no hay riesgo de ninguna cosa alocada, bueno, supuestamente no habría riesgo, pero el problema en la Argentina no es las dos monedas. No tenemos moneda porque tenemos un déficit crónico en el Estado. Entonces, el gran problema en la Argentina es el déficit fiscal. En la anterior gestión pareció que esto se generaba como una especie de discurso que todos terminaban entendiendo la necesidad de esto, inclusive Alberto Fernández lo tomó en la campaña y demás, pero hoy volver a traer ese discurso parece una cosa loca. Che, tenemos que salir con un Estado casi como un bombero a apagar todos estos incendios que se está generando producto de la pandemia, de las cuarentenas y demás, y vos me pedís que, y bueno, sí, pero sin déficit fiscal no, o sea, sin esta cuestión básica que cualquier empresa, cualquier economía familiar lo sabe. Si me entra menos de lo que me sale, voy a estar en problemas. Tenga una familia de 2 integrantes, tenga una gran empresa o gobierne un país. Y la Argentina gasta más de lo que le entra desde hace muchísimos años. Para eso sí es necesario ese acuerdo político, el que habló Macri, el que habló Cristina. Ninguno de los dos lo pueden liderar, está claro, no lo pueden liderar un acuerdo político, personas que tienen los niveles de rechazo que tienen ambos, no tienen legitimidad, ninguno. El presidente está muy desgastado, los márgenes para ese acuerdo parecen complejos. ¿Cómo nos podríamos poner de acuerdo en eso? ¿Cómo imaginan con estos actores sociales, políticos que están en la cancha ponerse de acuerdo? Yo lo veo muy complejo en ese sentido. Cierro con esto. Hasta que esas condiciones políticas no se den para que haya realmente ese acuerdo, salvo que, no sé, la gravedad de la crisis los lleve a que, sí, bueno, o nos ponemos de acuerdo o generamos un acuerdo político que tenga que ver con medidas económicas estructurales que bajen el déficit fiscal, que facilite la producción, que Argentina pueda vender más de lo que consume y todas esas cuestiones. Como gesto de madurez lo veo improbable. Puede ser producto de esta necesidad de la que hablamos hace un ratito, del espanto de que desde el antisistema intente cooptar o intente tomar una posición central en la política, cosa que, bueno, por ahí ese susto lo llevaría. Pero hasta que no haya esa certidumbre en materia política, vamos a seguir conviviendo con estas tensiones y estos vaivenes en la economía bueno, que nos están generando tanta angustia a todos. Los escucho y los leo a ustedes. Bueno, qué excelentes disertaciones, tanto de Gerardo como de Roberto. La verdad que me satisface poder estar en este momento y ya recibiendo algunas preguntas, no solamente de los participantes que están en Zoom, sino a través de las redes sociales de Santa Lucía, a través de WhatsApp, a través de Instagram, de Facebook. Las personas que están en su hogar y tienen acceso a las redes sociales pueden hacernos llegar sus preguntas. Y en esto, decirle a Roberto y Gerardo que en las primeras ediciones van palo a palo. O sea, no pudimos establecer quién de los dos le sacó un poquito de chispa a nosotros. Así que vamos a dejar descansar un poquito a Roberto, que tome su vasito de agua, y vamos con las primeras preguntas para Gerardo. La primera que ingresó es: ¿qué relación hay entre la sequía y el cambio climático, Gerardo? Bueno, el cambio climático es algo global, ¿no es cierto? Algo, digamos, que tiene su fase natural y su fase antropogénica, ¿no? Nosotros vamos acelerando algunos procesos con el uso, por ejemplo, de combustibles, con el mal uso del suelo, porque, bueno, no solamente es justamente esto de
que quemamos y metemos en la mezcla de aire más dióxido de carbono, y eso aumenta la capacidad de retener el calor, se hace más alta la temperatura media del planeta, se derriten los polos. Eso es parte de lo que nosotros vemos en el cambio climático. Pero por otro lado está el cambio de la superficie, porque digamos, la clave de funcionamiento de la atmósfera y del sistema atmósfera-tierra es la transferencia de energía y de vapor de agua. Por eso es que cuando nosotros modificamos, digamos, industrial o agrícola, o como fuera, o por ejemplo accidentalmente por un incendio, lo que estamos haciendo es calculando, la Tierra tiene que recalcular todo lo que es la transferencia de energía y de vapor de agua. Entonces, de un lugar, por poner en números, ¿sí?, como la región del Amazonas que se quemó el año pasado, de un lugar donde el aire sacaba un 10 o 15% de su contenido de vapor de agua, que después iba juntando con otros sectores, ahora solamente puede sacar el 2 o el 3%. Entonces eso implica que en la sucesión del día a día, el aire ya no tenga las mismas condiciones que tenía antes para reaccionar cuando una perturbación lo hace, digamos, inestabilizar, formar nubes y poder producir precipitaciones. En eso, digamos, es donde se empieza a notar el cambio climático de la mano de todas estas situaciones que van pasando. Entonces, indudablemente que algunas de las situaciones del cambio climático son situaciones en las que nos tenemos que ir adaptando. Si nosotros vemos algunas islas que todavía quedan en los campos, en la llanura pampeana sobre todo, donde está el monte autóctono, nosotros pensemos cómo era toda esa superficie antes de que la desmontáramos y cómo era la transferencia de energía ahí. A medida de que esto ha ido cambiando, todo va teniendo repercusiones sobre los ciclos que la atmósfera tiene que recalcular y rearmar para poder volver a una situación normal, lo cual hace que nosotros empecemos a notar, mirando en una muestra de 10 años, mirando que las cosas empiezan a ser más diferenciales, empezamos a ver fenómenos más puntuales, más fuertes, más intensos, debido justamente a eso, a que el cambio climático global también se enlaza con el cambio climático regional de acuerdo a qué vaya pasando con las superficies de nuestro alrededor. Bien. Daniel, tu respuesta, Gerardo, dejamos descansar un minuto y vamos con una para Roberto. Son todas muy interesantes las preguntas. En el cuadro, Roberto, que estaban explicando el cuadro de situación entre el presidente Fernández y el vicepresidente Cristina Fernández, pregunta ¿cuál es el rol de Máximo? Te escucho mal, Dani, porque estás medio lejos del micrófono. La pregunta es, ¿cuál es el rol de Máximo? ¿Cuál es la situación que vos... de Máximo Kirchner. Bueno, jugó la primera parte de la gestión como un gran articulador, un hombre que se lleva muy bien con Massa, entonces, y que tiene diálogo con los gobernadores, apareció como lo que era el padre antes, digamos, una especie de articulador de políticas que me parece fue variando y ha sido muy, muy, muy sugestivo que Máximo no haya defendido el presupuesto siendo jefe de bloque. La tradición parlamentaria dice que el presupuesto lo termina defendiendo sí o sí el jefe de bloque, y que Máximo no lo haya hecho me parece que es altamente sugestivo, por lo tanto, que justo coincidió con el día previo o posterior a la carta de Cristina, y me parece que ahí está jugando un rol más. Yo recién me di una pregunta que aludía a la cámpora del Instituto Patria. Están jugando una especie de fiscalización del gobierno, ¿no? O sea, más que estar gobernando, participando concretamente en la área de gestión, bueno, la cámpora tiene, la mayoría de las cajas las maneja la cámpora, ¿no? Pero el ANSES y los lugares más importantes. Pero en lo macro están como fiscalizando la gestión, no gobernando, forma parte del proyecto político gobernante, como diciendo, a ver en qué te equivocás, a ver en qué acertás,
una situación ahí compleja. Gerardo y Roberto van viendo. Roberto, respondiste una del chat de Zoom, pero hay otras que van entrando a través de las redes. Este es para Gerardo. Y dice así: muchos meteorólogos coinciden en que los eventos de la niña no son todos iguales, pero para tener un parámetro, ¿en cuánto se pueden asemejar esta campaña con la 17-18, en la que también hubo esta ocurrencia, y bueno, obviamente fue una cosecha muy mala para el campo y los argentinos? Ahí va. Bueno, yo porque tengo mucho ruido exterior y a lo mejor yo lo siento, ustedes no, pero ladra un perro y alguna cosa de esa, por eso mantengo apagado el micrófono para que no se meta. Pero bueno, respecto sí, a los fenómenos, todo lo que ocurre en el Pacífico con esto de la oscilación entre el niño y la niña, la oscilación de temperaturas, los cambios de la velocidad del viento y demás, si bien son históricos, digamos, dentro de lo que es el funcionamiento de la atmósfera. Me tocó a mí en una ocasión visitar un pueblo de Perú donde una civilización de unos 400 años antes de la colonización había desaparecido a causa de las lluvias intensas que ocurrían en esos tiempos y que, bueno, que estaban asociadas a los fenómenos del Niño. Y en base a eso, entonces, podemos decir que la historia del niño es muy larga y nosotros tenemos una medición de lo que es las temperaturas y el comportamiento que todavía no es lo suficientemente representativo para decir, bueno, ahora esta vez el niño va a durar 3 meses o esta vez va a durar 2 años. ¿Sí? Por lo visto, y por las proyecciones que medianamente están haciéndose en este momento sobre la situación actual. Otro comentario que le hago: hace un poco más de un mes atrás yo hice una conferencia parecida a esta, y en esa las conclusiones sobre las mismas que vimos ahora daban que la posibilidad de un evento del niño, de la niña, era entre el 50 y el 60%. Hoy vimos que era el 90%. ¿Sí? O sea, en el transcurso de un mes de mediciones hubo un cambio en cuanto a la posición en porcentajes. Lo que sí tiene esta niña, según los valores de temperatura de desviación, no es tan intensa la desviación, sino que es una desviación mediana, ¿no? Lo cual se puede asociar con oscilaciones más cortas, ¿sí? No de un año, de un periodo de 4 años entre punto y punto. Yo calculo que, de lo que hablábamos ahora, de que la nueva oscilación hacia el otro extremo empezaría entre febrero y marzo aproximadamente, nos dice de que esta niña no es tan extrema y tan extendida como la que fue anteriormente de la sequía que tuvimos durante gran parte del 2018, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto, podríamos decir que en el momento en que se da, porque se da en un momento en donde hay otro aportante de humedad, podríamos decir que no va a tener la intensidad y la extensión que tuvo en ese momento esa situación de niña, en donde los valores de temperatura eran casi el doble de diferencia de lo que teníamos ahora. Roberto, un amigo de la casa, amigo tuyo también, nativo de las Islas Trigena y que está triunfando en otras tierras vulcanas, como también en este rubro agropecuario, pregunta: estás hablando de Alberto Fernández en un laberinto. Perdón, no dije, Eduardo Rivers. ¿Cómo lo ves? ¿Profundizará más el modelo de Cristina? ¿Llevará a Venezuela? ¿O habrá un tipo de pacto de dominio? Bueno, ante todo, saludo grande, Eduardo, años sin vernos. Y complicado saber para dónde. Yo creo que es difícil que, digamos, hay muchas cosas que nos hacen que nunca vayamos a hacer Venezuela. Venezuela
cae una crisis porque tiene una producción dependiendo de una economía, digamos, basada en un solo producto y en manos de una empresa estatal, digamos. Nosotros tenemos la base, afortunadamente, dividida en la riqueza que generan ustedes, miles y miles de productores a lo largo del país. La verdad que esperemos que no caigamos en eso. El famoso pacto de la Moncloa, hoy yo no lo veo posible, salvo esto que decíamos recién, de un acuerdo por necesidad, por el susto, por la alarma que le puede llegar a generar al gobierno, al oficialismo, a los que deberían sentarse a esto, que, digamos, los sectores digamos, de los márgenes de la política cobren una vigencia, porque el extremo de la grieta nos va a llevar a esos niveles de fanatismo y demás bueno, que ya lo hemos visto, pero que tenían a sus principales actores en cada uno de los puntos con unos altos niveles de adhesión. Hoy tienen muchísimo más rechazo que adhesión. Entonces, por eso se necesitan mutuamente desde ambos lados. Pero la posibilidad de un acuerdo en estas condiciones, digamos, hasta que esa amenaza sea más concreta, me parece que falta un tiempo, ¿no? Complementando la pregunta anterior, ingresa la pregunta de si van a faltar esos 200 milímetros de los que hablabas en el transcurso de la próxima campaña, si creen que van a estar bien distribuidas en el correr de los meses, de acuerdo a los parámetros que mostraste en esa mesa. Bien, sí. No, justamente la característica de las lluvias de estos próximos meses va a ser la irregularidad en la distribución, porque la mayoría de los fenómenos van a venir relacionados a áreas de tormentas, con chaparrones que no son muchas veces de distribución regular. Por eso, quizás en algún lugar, con el pasaje de 2 tormentas se junten 80 milímetros, mientras que a 20, 30 kilómetros de ese lugar, en esos eventos solamente se pueden juntar 10. Así que esa es, digamos, la particularidad principal de lo que serían las lluvias de este año, ¿no? Bien, genial. Seguimos con una pregunta para Roberto. Bueno, algo respondiste respecto al Instituto Patria, pero también siguen ingresando preguntas como si crees que puede haber una política de precios máximos en alimentos que pueda perjudicar los precios de los insumos como de trigo y maíz. Esta pregunta viene de los amigos de Graci, de Rosario, que están escuchándolos. Mira, no sé si lo decía en algún momento de la charla, digamos, cuando Alberto Fernández dice, no me quiero, digamos, ceñir a los planes económicos y demás, mi plan es no tener planes, tiene mucho más que una frase de circunstancia, digamos. La cuestión es que los gobiernos han demostrado claramente que cuando se encuentran acorralados, los barquinazos son permanentes, ¿no? Y los barquinazos del gobierno han sido en estos 12 meses, 11 meses de gestión muy marcados. La verdad que aventurar qué van a hacer en ese sentido, si ir por el lado de un control de precios que está probado y recontraprobado no haber dado resultado en ningún lado y en ningún lado del mundo ni en ninguna etapa histórica argentina, la verdad que no se sabe. Lo que sí me parece que necesitar el gobierno es redefinir, sí, el rumbo económico, es decir, que necesita y para lo cual, insisto, va a necesitar ver el segundo ministro de Economía. Ahora, ¿quién pone el segundo ministro de Economía? ¿Quién reemplaza a un Guzmán que se va a ir aplaudido por renegociar la deuda? No por ningún otro logro, ¿no? Pero ¿quién lo reemplaza? ¿Quién lo decide el reemplazante? ¿El presidente? ¿Los aliados del presidente? ¿La jefa del presidente? Ese es el gran interrogante que, como verán, atraviesa toda la política y la economía argentina. Bien.
Vamos con otra pregunta. La verdad son muchísimas, no sé si vamos a poder establecerlas a todas, pero bueno, vamos hasta... Y si no hace tarde para la sopa, Dani. Sí, y la buena predisposición de ustedes. Este es para Gerardo. Bueno, afirman que verdad tiene, y esto, la pregunta es, esto que se viene hablando del clima, que se viene atrasando, ¿cuánto de real tiene? Y si decir que lo que debería estar sucediendo hoy en lo climatológico se ve más adelante. Por ejemplo, 30 días después o algo así. Bueno, creo que la referencia es sobre, digamos, la correspondencia entre lo que estamos viviendo y la estación climática, digamos. Yo creo que este año, y a mí particularmente me ha tocado, por esta cuestión de los aislamientos y de la modificación del normal trabajo, estar un poco más en contacto con nuestras viviendas, y eso, por ejemplo, en la secuencia que venimos siguiendo, siempre partiendo desde marzo del año pasado, ¿no es cierto? Hemos tenido un invierno posiblemente más extenso en cantidad de días de los que deberían haber sido, ¿no? Sin ventanas, como decíamos, entre medio de una invasión de aire frío de la otra. Entonces, en ese sentido, ahí estuvimos, digamos, ese periodo se afirmó una situación un poco más intensa de lo que debería ser. Pero inmediatamente cuando empezó septiembre, meteorológicamente para nosotros el 1 de septiembre comienza la primavera meteorológica. Si bien las lluvias vienen bastante lentas, ¿no? Porque lo de septiembre fue prácticamente exiguo y recién en octubre podemos empezar a recuperar con una semana donde hubo un poco más de humedad e inestabilidad. En realidad, si uno mira el comportamiento de árboles, plantas y pasto mismo, uno está notando cómo van copiando rápidamente lo que son los cambios de estación. Yo creo que no estamos muy desplazados de lo que es realmente el cambio de estación, porque justamente ahora estamos teniendo días primaverales y uno o dos por ahí sobresale con exceso de temperatura, que son justamente las ventanas intermedias entre un frente frío y otro, pero en realidad hemos tenido, mirando un poco rápidamente, ¿no?, el cuadro de temperaturas medias, no hemos tenido sobresaltos y estamos dentro de lo que es temperaturas propias de la época del año. De hecho, es que del sábado hasta hoy, por ejemplo, como un intervalo de ejemplo, hemos estado teniendo en todos los días entre 10 y 12 grados de temperatura mínima y entre 28 y 30 grados de máxima, que son justamente los valores de temperatura que debe haber en esta época. Lo que ahora sí vamos a ver si se corre o no, va a ser los regímenes de precipitaciones, que cuanto menos sea la precipitación, más rápido va a llegar el calor, más rápido va a empezar a notarse el superávit de energía de la segunda mitad de noviembre, la primera de diciembre, y más si hay una sucesión de días despejados, que hace que entonces sí, empecemos a notar que el calor está llegando mucho antes de lo que habitualmente llega. Pero eso va a depender de los procesos que vayan ocurriendo ahora. Lo que pasó históricamente hasta acá, medianamente, podríamos decir, se ha cumplido en un 85-90% de lo que es la normalidad, excepto la lluvia. Sigo con vos, Gerardo, porque complementa la pregunta que nos hace llegar los amigos de Historia de Argentina. Facundo Arri desde el Tancacha nos pregunta si habrá que esperar hasta fines de enero para ver y tener buenas lluvias. Sí, a ver, digamos, para tener un panorama cercano a lo normal en cuanto a lluvias, en cuanto a frecuencias, en cuanto a distribución de superficies y de distribución de milimetrajes, la esperanza, porque es una tendencia que marcamos ahí, la esperanza o tendencia va a estar ahí desde fines de febrero en adelante, que es donde se debería revertir el proceso que ha empezado hace un par de meses atrás. Entonces, como decíamos, el aporte de humedad que viene desde el Brasil va a estar, y por lo tanto en algún momento va a generar
alguna situación importante. Y más si por ahí aparece alguna de esas depresiones de altura que yo les contaba, que son mucho más efectivas a la hora de producir lluvia. Esas depresiones de altura son las que causaron las inundaciones y problemas en Neuquén, en San Juan, y también en la zona de las Sierras Chicas de Córdoba, donde se registraron milimetrajes muy abultados en el término de 24 horas. De eso es lo que se trata cuando hay una combinación de humedad y esas depresiones. Como ahora no hay tanta humedad, esas depresiones posiblemente ayuden a distribuir un poco mejor y algún punto de la región pueda llegar a alcanzar la media normal. Pero como decíamos, en la comparación de superficies casi vamos a quedar en 50 y 50. 50 con precipitaciones más o menos cerca de lo normal y un 50% en donde las precipitaciones van a ser muy bajas. Prepárate, Roberto, vienen dos para vos. Gracias, Gerardo. Yo creo que no hay nada que te ponga contra la pared, pero bueno, estas preguntas te ponen contra la pared. ¿Qué herramientas tiene el pueblo, aparte de las manifestaciones, para rechazar ideas o cambios que los políticos realizan y van en contra de lo que se entiende que el pueblo necesita? Afirma la impotencia dominante. Acto seguido, otra pregunta de otra persona que está participando a través de las redes sociales es: ¿qué opinás vos personalmente de Juan Grabois? Bien, primero, la herramienta de la movilización ha resultado ser muy poderosa. Surgida en esa manifestación que se dio entre las PASO del año pasado y la elección general, generó el espacio político donde hoy se dirime la lucha de poder en la Argentina, ¿no? Porque le dio un triunfo importante, pero acotado al Frente de Todo y a los Fernández. Y marcó algo que, si ustedes se fijan, generalmente en todos los procesos políticos, la fuerza derrotada entra en un proceso de atomización, y recuerden todo lo que le llevó al peronismo a reorganizarse en el 83, después de perder con Alfonsín, todo lo que le llevó a la oposición a organizarse hasta que surgió el FREPASO y después se constituyó la alianza en el gobierno de Menem, todo lo que le llevó a la oposición a organizarse en los 12 años, recién sobre el final de los 12 años del kirchnerismo la oposición logró reorganizarse porque estaba atomizada, porque siempre el poder juega con eso, mantener dividida, segmentada la oposición, y todo lo que le costó reorganizarse al peronismo en el Frente de Todos después de casi 3 años, obviamente el desgaste de Macri le dio la posibilidad de generar. Aquella movilización la de agosto y entre agosto y la general, que no le revirtió el resultado electoral, sí sentó las bases para que la oposición esté unida. Primer dato importante de las movilizaciones. Hoy probablemente no estén juntos Larreta, Cornejo, Negri y Carrió, qué sé yo, y todo ese espacio por una cuestión de convicción, porque se quieren, porque son amigos, porque tienen el mismo sueño de país. Están juntos porque la gente en la calle les pidió que estuviera juntos. Entonces dan un dato. La movilización frenó la reforma judicial. El gobierno iba avanzando en parte con la reforma judicial, que más allá de buscar cerrar la causa de Cristina, generaba una cosa gravísima, porque le daba al Ejecutivo unas facultades amplísimas sobre el Poder Judicial. Frenó la expropiación de Vicentín, más allá de todas las cuestiones que tienen que ver con las irregularidades que puede haber detrás de esa empresa, pero la frenó. Con lo cual es una herramienta, probablemente acotada, pero es una herramienta. Mientras haya una ciudadanía alerta, preparada, demandante y demás, creo que hay un límite, siempre habrá un límite para el gobierno. Grabois es un dirigente social que me parece que debe ser valorado y respetado como toda persona que justamente el sistema democrático se trata de eso, de aceptar las diferencias, las discrepancias y demás.
que obviamente debe actuar en el marco de las reglas de juego, ¿no? Que me parece que eso es lo que terminó saliéndose de la cancha en los últimos días y tratando de jugar fuera de las reglas de juego. Pero él me parece una persona, bueno, importante, con respaldos internos y externos muy importantes. El problema es si se toma, si el oficialismo lo toma como el referente y no una opinión más dentro del oficialismo. Me parece que ese es el riesgo, ¿no? Pero el sistema político necesita de todo, necesita de todos los dirigentes que desde la amplitud y los extremos planteen sus cosas, siempre obviamente dentro de las reglas del sistema. Y que aquellos que tienen posturas extremas, no solo hablo de Grabois por un lado, porque por el otro lado podemos encontrar algunos personajes con unas posturas muy extremas, estén justamente ahí, en los extremos y no en la centralidad. Que el centro lo ocupen los moderados y que los extremos, y que los que están en los extremos queden en los extremos de cada proyecto político, sea Frente a Todos, Juntos por el Cambio, lo que sea. Genial, muchas gracias, Roberto. Gerardo, hay una pregunta que ya se te hizo, pero hay una parte de esta que no se respondió en cuanto a que si el pico de la niña va a ser por allá por diciembre, enero, cuán importante es para el manejo de la fecha de siembra del productor para ubicar el periodo crítico de cultivo. ¿Qué tenés para decirnos respecto a eso? Bueno, sí, más o menos dentro de lo que venimos hablando, ¿no es cierto? En un momento nosotros dividimos lo que es la meteorología de corto plazo, la de la semana, ¿sí? En donde podemos ver que alguna situación va a combinarse para generar una situación de inestabilidad, de cambio, de lluvia, y otra es la proyección general de un periodo. En esa proyección general de un periodo, lo que podemos hablar es sobre todo de noviembre, diciembre y enero, es que las condiciones no están dadas para que sea un periodo de normal precipitación. Lo que quiere decir que nos tenemos que preparar para estar por debajo de lo normal y a veces no debajo de la nube, ¿sí? Como decíamos recién, las nubes de tormenta, de lluvia, tienen diámetros de 20, 30 y hasta 50 kilómetros, pero cada vez que se generan van dejando muchos espacios vacíos y entonces eso hace que la presentación sea tan irregular. Creo que ese era el mensaje central que yo quería dar, digamos, ¿no? Que no es que nos vamos a quedar sin lluvias durante todo este periodo, pero que cuando ocurran, estas lluvias van a ser muy irregulares. Y a lo mejor Gerardo, que está acá al lado de Roberto, recibe 100 milímetros en su campo, y Mauro, que está un poquito más abajo, recibe 10. ¿Sí? Entonces, ambos van a tener una opinión totalmente distinta de lo que pasó en el mes de diciembre. Y eso es a lo que creo que a lo que vamos, porque justamente el contexto de toda de todas las situaciones, sobre todo el aporte de la llegada de humedad a nuestra región para que empiecen a aparecer estos fenómenos masivos, no va a estar de la misma manera que en la normalidad lo podamos llegar a encontrar. Y es por eso que la situación va a ser tan disímil, ¿no? Entre un punto y otro. Va a haber que prepararse, quizás, yo diría, para el punto más bajo. Y si después nos ayuda algún sistema en particular, por ahí podemos llegar a tener un poco más de suerte. Pero cuanto más, si ponemos como superficie lo que es la parte del sudeste de Córdoba, ¿sí? El límite con Santa Fe, el límite con Buenos Aires. Cuanto más al oeste estemos de ese lugar, menos probabilidades de lluvia creo que vamos a tener. O sea, van a ser más los espacios en blanco. ¿Sí? Esa franja, ¿sí? Que abarca el este de Córdoba, el sudeste de Córdoba y parte del sur, quizás sea la que pueda llegarse a arrimar un poco más a la normalidad. Pero a medida que nos vamos yendo hacia la zona de las sierras, cada vez vamos a tener más espacios vacíos y más situaciones puntuales. Muchas gracias, Gerardo. Te voy a complementar con una pregunta que siguen llegando desde los amigos de Graci. Recién fue Pablo Battistelli, ahora lo hace Carlos Cacciarelli.
Racing es una empresa de más de 130 años en el mercado granario, y desde Rosario nos están preguntando si va a mejorar la altura del Paraná. Bueno, en eso tendríamos que estar viendo cómo se están dando las lluvias en la zona de Brasil, principalmente, que son los lugares donde las cuencas de los ríos suman un milimetraje, una cantidad de agua importante, y esa es la que traen hacia el Paraná. En esta última semana se han visto ya áreas de lluvias y de tormentas un poco más amplias en todo lo que es el centro y sur de Brasil, lo cual habla de que, se correlaciona con lo que yo dije hace un ratito, de que la temperatura del mar en el Océano Atlántico está dentro de los valores normales, por lo tanto ese proceso es normal, lo que quiere decir que debería empezar a ser un poco, o sea, debería empezar a impactar estas precipitaciones que se dan sobre el centro y sur de Brasil de a poco en lo que son los caudales de los ríos, ¿sí? Tanto de los ríos que aportan al Paraná, como también el río Uruguay, que también tiene la cuenca por ese lado. Así que yo creo que va a empezar a notarse la recuperación ya en las próximas semanas, si es que estos procesos de precipitación en el centro de Brasil siguen tal como se han venido dando en estos últimos 10 días. Genial, Gerardo. Me gustaría, si está presente y con su cámara encendida, que pueda hacer. Tenemos una pregunta, la dejé para el final. Tenemos más preguntas, pero creo que. Dani, buenas noches. Perdón. Mauro. Hola Roberto, Gerardo, Mauro, gerente comercial de Santos, ¿qué tal? Yo quería agradecerles por este espacio, a toda la gente presente también. Tenía una pregunta para Roberto, tema Vicentín. Hace mucho que no se habla, ¿qué ves a corto, a mediano plazo? Sí, no, más allá de que no se hable, creo que sí hay la investigación judicial por un lado, y por otro lado el síndico que debe estar actuando. La verdad que no es Digo, ¿qué efecto podés ver el tema empresas a corto, mediano plazo? No, el efecto fue intentar con Vicentín y frenarse por lo que decíamos recién, digamos. Como el gobierno tuvo yo creo que buena parte, no todo, pero buena parte del gobierno ve con buenos ojos como es el tema de las tomas de tierra o el mecanismo de toma de tierra como una especie de factor de redistribución y demás, y lo tuvo que hacer obligado, aunque ahí no haya habido manifestaciones, el contexto económico y político no le da margen para hacer ninguna acción alocada y demás. Entonces, esto que decía de los cambios permanentes de Alberto Fernández, tiene mucho más que ver por necesidad que por convicción. Más allá de que él, en lo personal, a lo mejor no comparte estas cosas, pero sí muchos de quienes integran el gobierno ven con buenos ojos expropiar empresas, tomar tierra, repartir lotes, así, entrar a campos, todas estas cosas que vimos, obviamente más allá de que el gobierno diga que no lo alienta, lo ve con buenos ojos. Pero hoy no tiene margen. Hoy la situación está al límite, y por lo tanto no saben el gobierno que tienen que ceder ante estas cuestiones porque no tienen márgenes para. Yo creo que en el corto plazo no hay posibilidad de avanzar con otras ideas y proyectos a lo Vicentín. Pero lo que pasa es que hoy, o sea, el corto plazo siempre en la Argentina fue muy corto, muy corto. Hoy es cortísimo. O sea, el corto plazo es el viernes de esta semana. Bien, gracias, Roberto. Gracias, Mauro. Mauro, gerente comercial de Santa Lucía. Muchas gracias también por tu participación. Tenemos un par de preguntas más, pero me gustaría si estás en línea todavía, Carlos de Cholles, hiciste una pregunta y preferí dejarla para el final, para que, des un poco tu semblanza y esta pregunta creo que integre un poco tu trabajo a través de Infoclima y el trabajo de Roberto a través de sus opiniones calificadas en política. ¿Está Carlitos que me pueda hacer la pregunta?
Bueno, mientras tanto, si se prepara Carlos, tengo una pregunta más para Roberto. Mi pregunta, bueno, también complementando con el liderazgo político de Alberto Fernández y el Instituto Patria no visitará un gobierno nacional, solo el resultado de la urna 2021 lo hará. ¿Llega a la Argentina? Mira, hablar de elección en un país que no sabe cuándo va a volver a clase, si va a tener transporte o no va a tener transporte, más me parece una quimera muy alocada. Yo supongo que va a haber un proceso electoral y, a ver, lo más saludable es que haya un proceso electoral y que la gente se pronuncie, pero que el gobierno, lo vivimos en, a ver, la oposición le agitó la oposición anterior, que es hoy oficialismo, le agitó a Macri el fantasma del helicóptero 3 años y pico, 4 años. Y la verdad que eso era desagradable y era no conducente y demás. Entonces, lo peor que podemos hacer es jugar con esas cosas que han sido costosas. O sea, si alguien me dice que la interrupción anticipada de una gestión generó algo positivo para alguien, la verdad que me rindo ante esa evidencia, pero nuestros antecedentes más cercanos, o sea, nuestro régimen político es distinto al de otros, el sistema parlamentario, donde se forman las coaliciones y de acuerdo de gobierno que permiten a lo mejor el fin anticipado, como son los sistemas europeos. En el sistema presidencialista, perdón, en el sistema presidencialista argentino es muy necesario que los mandatos se cumplan, ¿no? Y bueno, obviamente con los controles, con todas esas cuestiones que tienen que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? De una sociedad activa, presente, alerta y demás, pero es muy necesario que se cumpla. Carlos, dame un paso. Sí, ahí me escuchan. Bien. Escuchamos perfecto. Sí, a ver, disculpa. ¿Qué me habías preguntado? Discúlpame. No, tenías tu pregunta y quería que la expresaras personalmente, en vivo y en directo. Sí, acá suele haber una cuestión que tiene que ver con que, y a veces uno lo suele ver en los noticieros y lo suele ver por ahí también en los diarios, ya no es tanto como antes. Creo que desde hace, te diría, 4 o 5 años ya no es más como antes, pero siempre se suele tener a la meteorología como una columna de que si entra, entra, y si no entra, no importa. Y a esto voy. En el gobierno anterior, sobre todo, que es el que más me llamó la atención, no porque tenga algo en contra o no, y quiero hacer la aclaración de este tipo. Cuando fue la época de la sequía, y a esto es lo que yo quiero remarcar, el Estado, como Estado argentino, sostiene a un servicio meteorológico que es parte de una red meteorológica mundial, y no hace uso quizá de un análisis más profundo que los meteorólogos y los climatólogos le están dando servido en bandeja a los gobiernos, para poder asesorar a la industria más pujante que tiene el país, que es la industria agropecuaria. Entonces, servirle en bandeja la información para decidir o para definir una política en términos de posibles inundaciones o en términos de posibles sequías, eso es lo que a mí me gustaría que alguna vez pudiera suceder, que el Estado lo tome en serio y que dijéramos, bueno, a ver, ¿cuáles son las posibilidades de corriente del niño o niña para ver qué le damos de información a la industria más importante que tiene el país, que es la industria agropecuaria? Más que una pregunta, fue una afirmación, pero bueno, tanto Roberto Sí. cuanto Gerardo, si quieren participar en esta afirmación de Carlos, y bueno, y vamos dando. No, coincido ampliamente, pero forma parte de problemas muchos, coincido, suscribo todo lo que dice Carlos, pero los temas macro que tiene la Argentina, que tiene una tradición en cuanto a, primero, a desactivar políticas de Estado, estas cuestiones se tienen que sostener más allá de los gobiernos, y bueno, se sostiene
esto y pasen y la gestión, el que pase, tiene X presupuesto, y el gran problema que tiene la Argentina con sus sistemas de medición, ¿no? Que hemos y seguimos fraguando hasta las cosas más básicas, más elementales. O sea, tuvimos años sin medir los pobres porque decíamos que estigmatizamos, ¿no? Ese contrato social muy fuerte que tendría que hacer la dirigencia política que, como decía Carlos, excede los partidos o las agrupaciones o las coaliciones que gobiernen, debería basarse justamente en eso, en datos verídicos, ciertos, y en políticas de Estado en materia científica y tecnológica que superen un gobierno y que permitan contar, como decía él, en este caso el sector agropecuario, que es el sector más clave, más dinámico, más central que tiene la economía argentina. Bien, Gerardo, te damos tu espacio para Sí. despedirte. Bueno, no, con respecto a lo que había dicho Carlos hace un ratito, también me gustaría agregar, es todo una cuestión de evolución. A mí me ha tocado vivir estos últimos 10 años del servicio meteorológico con una evolución interna que yo no la había vivido en el resto de la historia de donde estoy. Creo que la evolución científica que ha ido generando con la incorporación de nuevos meteorólogos, que traen nuevos métodos, que hacen que se fusionen con la experiencia de los que estamos ya y que hagan que los productos sean un poco más certeros, más importantes. Y además el modo de la comunicación es toda una evolución interna que, como dije al principio, es por la necesidad que tienen nuestros usuarios, es leer de qué manera nuestros usuarios necesitan que les llevemos la información en bandeja, como decías vos, Carlos. El problema está quizás que en un cierto nivel la meteorología se la toma como, sí, esa temperatura, ese dibujito que aparece al final del noticiero si alcanza el tiempo, y bien rápido. Pero hoy la meteorología, el servicio meteorológico, no solamente la parte del Servicio Meteorológico Nacional, sino todos los otros organismos que usan o que también trabajan en conjunto, tienen un panorama totalmente diferente. Entonces, pueden pasar cosas como la que vos mencionaste, en donde la dirigencia, la línea de dirigencia no se da cuenta que tiene una herramienta de semejante valor como para poder tomar decisiones. Y entonces ahí ya nosotros como científicos, como profesionales, no podemos hacer nada, porque quienes están más arriba nuestro no pueden, digamos, canalizar la posibilidad de que nosotros seamos un instrumento de uso. En esta pandemia pasó algo diferente, porque cuando se nombraron todas las actividades esenciales, el servicio meteorológico estuvo incluido ahí. ¿Por qué? Porque se lo tomó como parte de un sistema de vigilancia para que desde el punto de vista meteorológico las cosas no pasen a mayores. Y así es como hemos estado trabajando en todo este tiempo. Pero bueno, es toda una cuestión de inteligencia, de lectura, de convencimiento, ¿sí? Hay mucha gente que por ahí no se convence de lo que decimos los meteorólogos, lo que dice el sistema, justamente por lo que acabamos de hablar, porque a veces los fenómenos son tan dispares que para unos parece que salió bien y para otros no. Entonces, bueno, es un poco un camino a remo puro, que, bueno, algunos ya estamos transitando la última parte, pero los que vienen atrás vienen muy bien capacitados y seguramente van a seguir haciendo evolucionar esto, porque la idea es que llegue a todo el mundo para que aquellos que lo necesitan lo puedan usar. Bueno, Sí, me disculpas, si me disculpas, Daniel, era solamente una cosa. Esto no es un reclamo al servicio, en absoluto. Nunca estuvieron en mi boca esas palabras. Yo simplemente dije que con todo lo que ustedes trabajan en ese sentido, podrían ellos tomar esas herramientas y dárselas a un ministerio como el Ministerio de Agricultura para que ellos vean qué hacer con esa información.
porque de ese modo pueden llegar a tener resultados mucho mayores. Es como toda evolución. El campo ha evolucionado desde lo científico, pasando por lo técnico. Alguna vez yo he hablado por teléfono con Daniel cuando existía el término labranza cero, por ejemplo. Entonces, toda la evolución que significa, evidentemente que sí, los gobiernos tienen que tomar cartas en el asunto y decir, bueno, ¿qué tenemos para darle al sector más productivo y más dinámico, como dice Roberto, para facilitar las cosas, no solamente desde lo económico, porque desde lo económico lo único que hace es exprimirlo, está haciendo exactamente al revés. Eso era todo, Daniel, gracias. Perfecto, no, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Roberto. La verdad han sido... No, de mi parte, como dije al principio, muy, muy agradecido de estar en esto que yo considero que mi casa, Santa Lucía, en mi pueblo, y remarcar esto que parece muy chiquito y demás, pero creo que comparto, he leído algunas cosas tuyas, Dani, en las redes y las suscribo plenamente. Un poquito apenado por esto que ha pasado de Quijena, que no podamos ponernos de acuerdo para honrar a un tipo como Anwar Fayad. Nada más que eso. Un abrazo muy, muy grande y muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Roberto, por la participación. También debo agradecer al Instituto Cabrillia, que nos favoreció con su plataforma Zoom, a Cooperativa Eléctrica de Alcina, en poder transmitir en vivo esto a través de canales del pueblo, al área de comunicación de Santa Lucía por estar al pie del cañón con cada detalle. Bueno, fue una primera experiencia. Gerardo, muchísimas gracias también. Perdón por los errores en la comunicación en algún momento, pero bueno, la verdad que estamos desde la empresa muy satisfechos por cada una de las disertaciones. Bueno, Saludos. yo de mi parte, muchas gracias también por esta invitación. Me he sentido muy a gusto, muy cómodo entre ustedes, así que les mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Roberto. Vamos a agregar para que en nombre de nuestro querido doctor Fayad esté siempre presente en esta y en las futuras generaciones. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes por estar presentes y dedicar casi 2 horas de su vida a esta disertación. Muchas gracias. Gracias.